Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por el privilegio de poder estar aquí con vosotros hoy. Si os parece oro, que creo que nos va a también ayudar en el resto del tiempo. Señor, gracias por este día, gracias por poder estar aquí todos juntos, por poder pasar este tiempo de adorarte y también alabarte y ahora también escucharte en las diferentes formas en que tú nos has estado hablando en esta mañana. Señor, te pedimos que también el hecho de que tú nos estás hablando continuamente de ser tus discípulos, pues sea hoy un llamado que nos llevemos como un reto y un ánimo de tu parte, Señor. Sé tú quien esté hablando en todo el tiempo, Señor, y que tu palabra pues cale en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me ha hecho mucha ilusión escuchar esta canción de Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. ¿Y qué más? Y la mies está madura, porque no se la haya, pero llevamos muchos años sin escuchar esta canción y la tenemos escuchada desde pequeñitas, así que ha sido como no sé, de la típica canción de toda la vida que quieras o no, pues es un llamado en sí mismo, ¿no? Porque nos llama a ir a la cosecha. Porque está lista y está madura. Van a ver unas imágenes en la pantalla, pero el tema que quería compartir es el de ser y hacer, no solo hacer discípulos, sino también el ser discípulos. Y vamos a estar viendo todo el tiempo Hechos 10, por si lo queréis tener en la Biblia, ya sea física o tecnológica, pero en algunos momentos también voy a proyectar estos textos para que los podamos seguir. Hechos 10, resulta que, como veis en esta imagen, es un texto que no hace mucho, hace unas semanas, estaba trabajando con los estudiantes con los que me reúno semanalmente en Guinea Ecuatorial. Como conocéis algunos, porque es la segunda vez que vengo aquí, ya habíamos estado juntos anteriormente y creo que os había compartido de la obra en Guinea Ecuatorial. Es una obra estudiantil con los grupos bíblicos universitarios, grupos bíblicos unidos, y nos gusta estar también juntos como hermanos para estudiar la palabra de Dios, que nos anima a ser sus discípulos, ¿verdad? Así que en esta imagen veis cómo estamos reunidos haciendo un EBI, un estudio bíblico inductivo que algunos conoceréis, que es ir a la palabra y ver qué nos está diciendo la propia palabra, ¿no? Así que este texto resulta que me parecía ideal para el tema que vamos a hablar hoy. Además, me consta que lleváis arrastrando este tema también en otras ocasiones que se ha compartido, así que gracias a Dios que pone sus cosas siempre, ¿no? Al día, y las alabanzas que habéis compartido pues también nos están animando. Este texto significó para mí algo precioso por lo que vamos a ver, que son unos encuentros preciosos, pero al mismo tiempo me parece uno de los pasajes más bonitos y escenarios más bellos del Nuevo Testamento. No solo por la naturaleza del encuentro, sino que es un punto de inflexión histórico que cambia la visión del hacer discípulos hasta el día de hoy. Así que vais a ver lo importante que es, y yo creo que ese texto lo tenéis muy conocido, ¿verdad? Pero creo que aunque es algo que ocurrió hace muchos siglos, es algo que todos esos siglos después nos sigue diciendo mucho, nos sigue animando y, lo más importante, nos sigue retando, ¿verdad? Así que oro para que salgamos de aquí con ese reto. Pues os dejo ahí con la imagen de los chicos que tienen nombres y luego también os podré explicar un poquito de cada uno. Pero hay 3 puntos, hay 3 cosas claves de este texto antes de que vayamos a leerlo. Son 3 encuentros, 2 mensajes y un propósito, ¿vale? 3 encuentros, 2 mensajes, pero lo más importante, el propósito final de lo que vamos a estar viendo. Pues vamos a Cornelio, a Hechos 10, donde vamos a estar viendo primero uno de estos encuentros. Probablemente no se ve porque está muy pequeño, pero es Hechos 10 del 1 al 8. Si me acompañáis, lo voy a leer para que podamos contextualizar un poco dónde ocurre todo esto. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». Y él dijo: «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón
apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fuera el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Pues en la siguiente diapositiva vemos cosas que nos dice el texto sobre Cornelio, ¿verdad? Un hombre gentil, un oficial romano. En ese contexto es algo importante porque había una clara diferencia entre los que eran judíos y los que eran no judíos. Es decir, todo lo que no eran circuncidados pues eran gentiles, ¿no? Pero sabemos que además es un hombre bondadoso, generoso, alguien que oraba constantemente, ¿verdad? Lo hemos visto. Parece una persona muy devota, una persona obediente, ¿verdad? Al último momento, la última frase que es, que envía, según el ángel le ha dado instrucciones, él envía inmediatamente a los hombres que se le ha dicho que envíe, ¿verdad? Sabemos también que era un hombre respetado por los judíos, lo admiraban, pero como no estaba circuncidado y no habían tenido un encuentro personal con Jesús, no estaba aceptado dentro del pueblo de Dios. Y por lo tanto, un judío nunca entraría en la casa de un gentil. Lo sabemos, ¿verdad? En ese momento, un judío nunca iba ni a estar cerca y mucho menos entrar en su casa. Pues bueno, aquí vienen 3 a casa de Pedro, ¿verdad? Interesante lo que se viene. Algo para terminar de Cornelio es que se le aparece un ángel. Cornelio, aunque no es un judío, está fuera del pueblo de Dios, según los judíos. Dios se comunica con él. Dios tiene un encuentro, lo busca, ¿verdad? A través de un ángel. Pero lo que más me impacta de este encuentro es que el ángel solo da instrucciones. Instrucciones claras y concisas, pero no explica nada más. No hay explicación. Ve a buscar a Pedro inmediatamente y él te dirá algo. Pero que Cornelio ni se molesta, o sea, no tiene preguntas, ¿verdad? Obedece sin más. Pero ver la actitud de Cornelio a mí me impacta. Porque tiene un temor claro de Dios y obedece sin ningún... podría decir muchas cosas, podría decir, oye, pero ¿para qué voy a enviar a 3? Que eso es costoso, hasta ahí, pero lo hace, ¿verdad? Este es el primer encuentro. Porfa, quédate con eso, porque va a ser muy importante en lo que queda de tiempo pensar cómo Dios se comunica con nosotros, ¿verdad? De forma individual y personalizada, como lo hizo con Cornelio. Cornelio podría parecerse y lo podrías relacionar con cualquier amigo nuestro cristiano, por lo que parece. Todas las características encajan, ¿verdad? Parece otro cristiano más. Pero vemos que le falta lo más importante. Puede tener religiosidad, puede tener cierto temor de un Dios, ¿verdad? Pero no le conoce todavía personalmente, y es lo que le falta. Le falta conocer a Jesús. Vamos a dejar un momento a Cornelio, porque aquí viene una parte que aún me impacta más. Y para eso vamos a ir al siguiente pasaje, que está en Hechos 9. Vamos a seguir, del 9 al 20. Dice, sobre todo pensar en la temporalidad, cómo ocurre estos dos encuentros. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no acertaba de explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión del Espíritu, el Espíritu le dijo, «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». ¿No te parece alucinante cómo Dios
puede hablar a dos personas de forma paralela para que estas dos se encuentren. Y yo estoy segura que alguno aquí, a lo mejor esa ha sido su experiencia. A lo mejor aquí tú has conocido a Jesús porque el Señor, Dios te guiaba a hacer algo y había otra persona, y seguro que aquí hay testimonios y experiencias alucinantes que a mí me encantaría escuchar en algún momento. Pero lo que quiero compartir ahora es sobre Pedro. Hemos visto a Cornelio, ¿verdad? Vamos a Pedro. ¿Qué vemos de Pedro en este pasaje? Primero, esta famosa visión, ¿verdad? Todos la habéis escuchado alguna vez, de los animales puros, impuros. Si queréis, algunas versiones os llevan a Levítico para que podáis ver de dónde viene toda esta tradición de normativa y leyes, ¿no?, sobre los alimentos. Pero me llama mucho la atención que Pedro ha estado con Jesús un tiempo. Sabemos que Pedro es un discípulo y aún así la visión, ¿cuántas veces se hace o se produce? 3. ¿Habéis visto, no? Pedro necesita 3 veces esa visión para entender lo que Dios le está diciendo, y aún así no la capta del todo. Dice la Biblia que queda confundido hasta que llegan estos 3 hombres a la casa. Curioso, ¿verdad? Como a él pues necesita su proceso también, un proceso claro para entender qué está pasando. Dice la Biblia que Pedro era un hombre sensible al Espíritu Santo. Todas estas cosas son cosas que quiero que también nos quedemos, ¿verdad? Él tiene una visión, era un hombre apasionado por Jesús, es sensible al Espíritu Santo, y algo muy importante, característico de un discípulo, es obediente. Vemos que Cornelio también es obediente, ¿verdad? Pero Pedro es obediente porque conoce el Espíritu Santo, conoce a Dios, conoce a Jesús, y eso le ha llevado a un carácter de obediencia, ¿verdad? Aún así, es obediente, pero Pedro es todo el tiempo plenamente consciente del shock, el shock cultural que significa esa visión, porque le han enseñado toda la vida que hay ciertos alimentos que no se pueden comer, ¿verdad? Hay cosas impuras, cosas puras, y quieras o no, lo llevaban al terreno personal con los gentiles. Entonces aquí Pedro está viviendo un shock y es consciente de ello, lo veremos más adelante, y no entiende por qué Dios le está llamando a no tener diferencias, porque es lo que le han enseñado en su cultura y en su religión, ¿verdad? Su obediencia, la obediencia de Pedro, empieza en ese mismo momento. No empieza semanas después. Bueno, me lo pienso, vale, esto necesita un proceso mental, temporal, y necesito reflexionar, y necesito... No. Pedro obedece al mismo momento, ¿y sabes cómo? Con algo tan sencillo como abrir la puerta a esos 3 hombres. Esos 3 hombres no eran judíos. Esos 3 hombres eran gentiles, trabajaban con Cornelio. Uno de ellos, de hecho, si no recuerdo mal, era otro oficial de confianza de Cornelio. Pedro obedece en ese momento, que baja las escaleras, porque estaba en la azotea, ¿verdad? Baja, abre la puerta, ellos mismos se presentan, venimos de parte de Cornelio, que es un oficial romano y tal, y Pedro, ¿qué podía haber hecho? Fuera, que no entréis a esta casa, ¿verdad? No. Pedro los invita y además pasan la noche ahí. Tremendo shock, ¿verdad? Tremenda escena. No sé a vosotros, pero a mí esto me reta, porque yo no sé si yo obedezco de la misma forma a Dios cuando me indica cosas, ¿verdad? El choque cultural de Pedro no es solamente personal suyo. ¿Os podéis imaginar Simón el curtidor que vivía ahí? ¿Cómo estaría pensando? Pero Pedro, ¿qué haces entrando a estos? ¿Verdad? El choque cultural no es solo personal suyo, es de todos los que le rodean. Y veremos que aquí esto tiene mucho que ver con las consecuencias que luego hay en la Iglesia. Y también el llamado que Dios tiene para Pedro. Bueno, podemos avanzar porque ahora hemos visto los 2 encuentros y 2 mensajes, ¿verdad? Hemos visto el encuentro de Cornelio y el mensaje es: ve a casa de Pedro. Hemos visto el encuentro de Pedro, que dice: acoge a esta gente y obedece lo que te van a decir, ¿verdad? Pero ahora viene la escena clave, el tercer encuentro. El tercer encuentro en el que se ven esos 2 mensajes fundidos y en el que se ve el propósito de Dios para la vida de Pedro, de Cornelio y de muchos más que no tenemos plena constancia, pero sabemos
que cuando Pedro va a casa de Cornelio por obediencia del mandato o de la visión que ha tenido, del Espíritu Santo que le ha comunicado, va a casa de Cornelio y encuentra la casa llena. No está Cornelio sentado en la silla esperando. Cornelio, mientras tanto, se ha dedicado a invitar a sus parientes más cercanos. Se ha dedicado a llamar al vecindario. Y no quiero hablar yo para que lo podáis ver directamente en la Biblia, ¿verdad? En el versículo 37, está en la pantalla también, pero creo que no se va a ver mucho. En el versículo 37 se ve claramente cómo Pedro aprovecha ese escenario que Dios le ha preparado, con mucha antelación, ¿verdad? Dice, Pedro ya está en la casa, encuentra todo ese vecindario, encuentra toda esa gente que se ha invitado a este momento, porque Cornelio tiene claro que algo va a pasar, ¿verdad? Cornelio tiene claro que ese mensaje del ángel no es para pasar la tarde con un café, sino que algo va a pasar. Y el versículo 37 hasta el 43 dice, vosotros conocéis este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que has sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Tremendo speech, ¿verdad? O sea, ahí Pedro, yo no sé vosotros, pero me lo puedo imaginar rodeado de un montón de gente, de un montón de multitud, y seguramente el hombre empezó en plan, vale, todos gentiles, ¿no? Vaya meollo me meto. Pero yo no sé, me lo imagino en su salsa, me lo imagino disfrutando de compartir algo que ha sido tan importante para su vida, que él ha vivido y que tiene el llamado de compartir. Habéis visto, ¿no? Como Pedro, pues tiene autoridad, digamos, para hablar de Jesús, porque lo ha vivido en sus carnes y porque está convencido de lo que cree. Su llamado, el llamado de Pedro es hablar de Jesús. Pero antes del llamado de Jesús, él ha tenido que tomar una decisión sobre entender esa visión de los alimentos puros e impuros. Ha tenido que trabajar en su vida y decir, bueno, soy discípulo, obedezco esta visión, porque sigo a Jesús. Y seguir a Jesús muchas veces va a implicar cambios culturales. Ser seguidor de Jesús, ser discípulo, implicará moldear nuestro carácter, ¿verdad? Implicará choques familiares, no lo sé. Cada uno pues tiene su trasfondo y Dios también pues trabaja de forma muy personalizada, cosa que amo de Dios con cada uno de nosotros. En este caso Pedro, antes de cumplir la misión de compartir el Evangelio, ha tenido que trabajar algo de su discipulado como discípulo de Jesús. Lo vemos, ¿no? Por eso, lo que quería compartir hoy no es ir y hacer discípulos solamente. ¿Podemos ir y hacer discípulos? Sí. Pero qué bonito será si antes Dios también ha trabajado contigo, ¿verdad? Si antes Dios también ha moldeado tu figura, tu vida, te ha cortado las puntas que a lo mejor, son necesarias de cortar. Y Pedro vive eso. Pedro cumple su llamado, habla de las buenas noticias, habla de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús. Está claro en ese pasaje, ¿verdad? El llamado que tenemos es a seguir a Jesús y al mismo tiempo, como termina ese pasaje que hemos leído, somos llamados a hacerle famoso, a compartirle. Y puedes compartirle en la ciudad de Barcelona, puedes compartirle en tu edificio de vecinos, puedes compartirle en la ciudad de Barcelona, al barri de la Sagrada Família, o no sé cómo es diu exactament, però piensa más allá. Puedes ir a los pueblos de al lado, a otras ciudades de España, puedes ir a otros países de Europa y pensemos más allá. ¿Cuánta gente todavía son Cornelios? ¿Cuántos amigos tuyos todavía son Cornelios?
Yo admiro la obediencia de Pedro. Como os decía antes, esta decisión de aceptar lo que la visión le estaba comunicando era algo que no solamente ya Pedro tenía problemas porque seguir a Jesús en ese contexto era motivo de persecución, sino que ahora esto le podía traer problemas con sus compañeros judíos, problemas con todo el mundo, con los enemigos, digamos, de la ciudad, pero también con los de su propia iglesia, porque estaba haciendo un choque que no era lo que solían predicar, ¿verdad? Y Pedro aún así obedece. Si puedes pasar la siguiente, solamente aquí resumía, y te lo voy a decir para que no tengáis que leer, pero dice, ¿no? Yo creo que Pedro es un verdadero discípulo de Jesús. Creo que Pedro es un ejemplo para nosotros como discípulo, no solo como discipulador, ¿verdad? O evangelista, o misionero, pero primero es un ejemplo de discípulo. De Jesús, no de otra persona, ¿eh? De Jesús. Esta historia podemos pensar que es muy bonita porque Cornelio se convierte y mira cómo Dios trabaja, que es una de las cosas que yo admiro del Dios al que sigo. Y es que Dios nunca trabaja contigo una cosita, o nunca trabaja contigo solo. Resulta que cuando le dices que sí, como Pedro dice que sí, es algo explosivo. A mí me gusta pensar en la obra transversal, ¿verdad? Que afecta como una explosión. Aquí la conversión no es de Cornelio, aquí la conversión es de Pedro, porque en el momento que Pedro comunica esto a la iglesia, que en el siguiente capítulo, en el capítulo 11 podéis seguir leyendo, la iglesia como que se queda en shock, en plan, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero él mismo comparte esta frase y dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Esa es su frase delante de toda la iglesia. Hermanos, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para decir el mes que viene? Pedro obedece en ese momento. Y gracias a eso se convierte Cornelio, oficial romano, por cierto, ¿os recordáis? Es una persona de influencia en la ciudad, una persona con poder y autoridad, alguien que, quién sabe cómo puede eso bendecir a más personas del pueblo, de la ciudad. Se convierte Cornelio en la casa. Si seguís leyendo, yo no quiero entretenerme, pero leer todo el capítulo, vais a ver cómo se convierte la casa entera, vecinos, familiares, y en ese momento Pedro manda a bautizar. Vaya proceso de discipulado completo, ¿verdad? Seguramente no se queda ahí, seguramente haga un seguimiento como hay que hacer para que estos creyentes sigan creciendo. Pero ¿os fijáis? ¿Cómo? No sabemos, y luego estos compartieron el Evangelio a otros, y todo por un sí rotundo de Pedro. No sé, a mí me alucina, he leído esta historia 1000 veces, pero cada vez me alucina más cómo un gesto de obediencia puede bendecir a una nación entera, probablemente. Y eso es lo que queremos para España, ¿verdad? Bueno, yo lo quiero para mi país. Espero que cada uno también desee eso para el suyo. Admiro, ¿no?, esta obediencia. Y otra cosa que admiro de Dios, para ir terminando, es que Dios preparó este encuentro meticulosamente. La palabra no me sale nunca, pero poco a poco y con detalle. No, meticulosamente. Porque el ángel se le aparece a Cornelio para dar instrucciones concretas, limitadas y claras. Pero el privilegio de compartir el Evangelio, Dios no se lo da al ángel, se lo da a Pedro. Y a mí eso me llama mucho la atención porque hubiera sido mucho más fácil que el ángel hubiera hecho ese trabajo, ¿verdad? El hecho de que Dios confíe en Pedro era muy arriesgado. Número 1, no, Señor, que yo no puedo mezclarme con gentiles, ¿cómo me estás pidiendo eso? Por favor, no. O hacerlo y meter la pata, porque somos seres humanos, ¿sí o no? Es arriesgado. Pero fíjate, que Dios, pudiéndolo hacer Él, Dios, pudiendo usar criaturas como los ángeles, decide que lo hagamos nosotros. Bueno, yo no sé tú, pero yo me trabo la lengua y en el momento de compartir el Evangelio meto más la pata que otra cosa, ¿verdad? Porque estamos nerviosos, porque tenemos miedo de lo que nos dirán. Pero Pedro obedece. Dios cuenta con nosotros para ser sus discípulos y para hacer discípulos. Y te quiero dejar esta pregunta. Siempre está en mi mente. Dice, ¿qué pasaría si Dios
te habla para presentarte una oportunidad, como a Pedro, de hablar de Él. ¿En tu agenda cabe eso? ¿En tu agenda cabe algo así? ¿O le dirías que la semana que viene que está muy lleno? Ya me preparo bien para la semana que viene, que no estoy preparado para... No me sé los textos de la salvación, ¿no? La oración final no me la sé, Señor. No. ¿Estás dispuesto a ser su discípulo y disponible para hacer discípulos? ¿Dispuesto a ser su discípulo y disponible a hacer discípulos? Si pasa hoy, si hoy tenemos esa oportunidad, ¿tú estás dispuesto y disponible? Eso en cuanto a ser sus discípulos. Pero para terminar esta parte de Hechos, para hacer discípulos, qué bonita, me encanta esa escena en que pienso que esa casa estaba llena. Yo me emociono pensar que esa casa estaba llena de gente, igual comiendo patatas o, yo qué sé, charlando, pero sabiendo que venía algo y estaban listos ahí para escuchar la palabra de Dios. Cornelio fue obediente, pero también fue curioso y tuvo interés por escuchar el mensaje de Dios. No hacerlo solo, sino que dio la oportunidad a otros para que no se lo perdieran. Cornelio recibió el regalo de Jesús, sabemos, ¿verdad? Porque fue además bautizado. Y la vida eterna que el Dios del que era devoto había diseñado para él. Quizás aquí hay alguien que se puede identificar como Cornelio. Bienvenido. Qué bueno que tengas curiosidad, qué bueno que tengas interés y qué bueno que estés aquí. O quizás tú tienes amigos como Cornelio y no estamos con los ojos viendo cómo Dios nos da esa oportunidad, a veces diariamente, de ponernos Cornelios en casa, de ponernos Cornelios en la escalera, en el ascensor, cuando es un encuentro incómodo, ¿no? Nos toca 3 pisos de ascensor solos. Te pone Cornelios en clase, en la uni, te pone Cornelios en el trabajo. Hay más gente con interés de conocer a Jesús de lo que nos creemos. Y tenemos autoridad de parte de Dios para hablar de su Hijo. En Malabo, como veíais en la foto anterior, si quieres... Bueno, en Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, los estudiantes con los que trabajo tienen compañeros en clase que son puros Cornelios. ¿Por qué? Porque son personas que han escuchado de Dios. E incluso algunos van el domingo a la iglesia. Yo los he visto, he ido a iglesias y me lo he encontrado ahí al compañero de clase. Pero van por tradición. Todavía no han aceptado a Jesús. No tienen una relación de perdón y amor con Él. Y no han entregado sus vidas a Dios. ¿Os suena? Por lo menos os sonará a Cornelio, pero yo creo que alguno tendrá personas en su mente ahora mismo, ¿verdad? En las que está pensando. Y me encanta la forma en que Dios trabaja, por lo que puedo leer en las historias de la Biblia y hermanos, hermanas, por lo que he visto yo como testigo en otras personas. Dios trabaja de forma transversal y quiere usar a esta iglesia y quiere usar a cada uno de vosotros. Pues para ir avanzando, trabajo en Guinea Ecuatorial con estudiantes de la universidad. Guinea es un país muy pequeñito en el oeste de África y la capital, curiosamente, es ese círculo de arriba que es una isla. Entonces ahí está todo el centro de universidades. Nos juntamos cada semana para estudiar la Biblia, como os decía, pues leíamos Hechos, pero también para practicar formas de compartir el Evangelio y leemos un libro que nos ayuda a ver historias de cosas que ya han ocurrido y que pueden ocurrirnos a nosotros el día a día. Pero también hacemos actividades evangelísticas para que nuestros amigos vengan. Y no solo eso, también vamos. Porque Pedro salió a buscar a Cornelio. Cornelio no fue a su casa, ¿verdad? Pedro salió. Tuve que salir porque el llamado es ir y hacer discípulos. No, tráelos a la iglesia. Ellos vendrán después si conocen a Jesús, pero estamos llamados a salir, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en GBU, Grupos Bíblicos Universitarios en Guinea. Puedes pasar. Ahí están estudiando la Biblia. Mira, la mascarilla todavía porque hasta hace poco seguíamos con ella. Y aquí están los valientes de Malabo. Me gusta llamarles así porque son muy valientes. Y son personas que han entendido lo que Jesús ha hecho para ellos, por ellos y lo que hará a través de ellos en su contexto. Pues la misión de Dios es de Dios, no es nuestra.
Dios lleva un ángel, Dios da una visión a Pedro, los pone en común, organiza tal, pero Pedro no tiene mérito, aparte de su obediencia, él no ha organizado este encuentro, Cornelio tampoco, Dios lo hizo todo, ¿verdad? Y así trabajamos, creo que también aquí en Barcelona, Dios es quien lleva la obra. Y juntos participamos en ella, de diferentes formas, pero hoy os llamo a participar todavía más en ella como lo estáis haciendo, ¿verdad? Porque nuestro enfoque, nuestro llamado es que seamos transformados por Jesús para vivir con Él, como Él, amando a nuestra generación y sumándonos a un plan de reconciliar y restaurar todas las cosas. Cornelio amaba a Dios, pero solamente era un hombre roto, ¿verdad? Y Jesús es quien une y restaura todas las cosas también en la vida de Cornelio y en nuestros amigos. Puedes seguir. En nuestro caso, pues, es en la universidad. Pero en tu caso también puede ser en el instituto, en tu lugar de trabajo, donde más tiempo pasas, ¿verdad? Donde más tiempo inviertes. Con personas no creyentes, que no conocen a Dios, y ese es tu auténtico campo de misión. ¿Sí? Nuestra visión, pues que todo estudiante y trabajador laboral tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y responder a él. Las dos cosas. Escuchar, pero no van a escuchar si tú no le predicas. Y responder a él, y eso ya es su decisión personal, ¿verdad? Y nuestra misión es pues ser y hacer discípulos de Jesús en el mundo estudiantil y profesional. Muy rápido, aquí en España trabajamos con el logo amarillo que es estudiantil de instituto, el rojo que es universidad y el violeta que son los graduados. Es una red importante aquí en España, pero en Guinea la estamos empezando. Es una obra pionera y empezamos por la universidad. Desde el 2019 vivo en Guinea, yo estoy aquí ahora un poco de paso, pero vivo ahí y estoy apoyando a los estudiantes para que empiecen este movimiento estudiantil cristiano dentro de la universidad y que hablen a Cornelios. Porque en la universidad os prometo que hay muchos Cornelios con interés de entender la vida y responder a sus preguntas más claves, ¿verdad? Os podéis imaginar lo que se cuece en un campus. ¿Por qué no tener la oferta también de Jesús y del Evangelio? Tenemos 3 compromisos con la palabra, con la iglesia y con la sociedad. Con la palabra, grupos bíblicos. Nos basamos en lo que la Biblia nos dice, ¿no? Nos basamos en Jesús. Las diferencias pueden ser muchas entre nosotros, pero lo más importante es Jesús. En la iglesia no puede existir el grupo de estudiantes sin el apoyo de la iglesia en todos los sentidos, no solamente económico, que entiendo que muchas veces es lo que se escucha más. El apoyo de la iglesia es importante y sé que esta iglesia apoya porque me consta que la semana pasada hubo aquí un grupo de estudiantes de GBU precisamente también y habéis prestado, ¿no?, vuestro espacio o bueno, que vienen aquí también estudiantes. Entonces, yo estuve aquí en un evento no hace muchos años también de GBU, así que es una forma muy preciosa y útil de apoyar. Pero económicamente también es muy necesario ese apoyo, ¿verdad? Y a nivel de sociedad, pues queremos unirnos con la cultura en la que estamos y el Evangelio, compartir qué tiene Jesús a decir a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Nuestros objetivos es ser discípulos, es formarnos y enviar. Podemos quedarnos aquí y ser misioneros igual que cuando te vas a Guinea. No hay diferencia a nivel de ser misioneros, ¿verdad? El llamado es igual y la mies es la misma. Pero animamos a los estudiantes a que tengan esa visión de que están en la universidad siendo misioneros y que la iglesia los envía todas las semanas. Se puede seguir. ¿Y de qué forma puedes formar parte? Ya termino. Puedes orar. A la salida hay unos folletos, un pack, que es un folleto, un marcador y una manera en la que puedes formar parte. Aquí tienes más información porque no quiero estar mucho más tiempo hablando, pero puedes llevártelo y leer más sobre lo que ocurre en España. Llevarte esto para orar por nosotros cada vez que abras tu Biblia, que es un marcador con algunas fotos de los estudiantes. Y aquí hay una forma en que tú puedes recibir las cartas de oración si lo marcas y se lo puedes dar a Mercedes, si puede ser, y a lo mejor podemos hablar. Y hay formas en las que te puedes apoyar para estar orando o quizás apoyar económicamente, si también es una forma. Participando, pues también como lo hacéis como iglesia a veces, ¿no? Pues dando el espacio y dando, como digo, pues en la web y de esta forma ayudas a que la semilla que está siendo plantada también pueda ser cuidada y crezca, ¿verdad? Durante el próximo año voy a estar en Guinea
pero todavía no tengo el sostenimiento económico para estar. Así que estoy también hablando a las personas por si Dios pone esto en tu corazón, pues también puedas unirte a aquest castell, ¿verdad? A esta piña, para construir juntos la obra estudiantil en Guinea. Así que porfa, no te vayas de la iglesia de aquí sin llevar tu pack, que estará en la entrada, y si quieres, pues también podemos hablar. Motivos de oración os los dejo aquí, pues ser sensibles a lo que Dios nos habla, ¿no? De oportunidades de evangelizar y hablar de Él. Los relevos estudiantiles, el liderazgo es movible, así que hay que ir buscando nuevos relevos para que funcione con continuidad. Y finalmente, pues lo que he compartido del sostenimiento. Son 3 motivos prácticos que te puedes llevar para orar. Y la última cosa es este versículo que a mí fue una de las formas en las que el Señor me animó a salir, y es que somos como luces resplandeciendo en el universo, que iluminamos en el cielo, como dice, ¿no? Filipenses 4. Así que sois luces orando, sois luces apoyando, sois luces compartiendo lo que Dios hace en otros lugares. Y como sé que esta iglesia apoya diferentes proyectos, brilláis mucho en la obra de Dios en el mundo. Gracias por este tiempo. Espero que salgáis retados por Cornelio y retados por Pedro, pero sobre todo retados por Dios a que estemos dispuestos y disponibles. Gracias.